cuando Dios fue a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios lo que quiso decir fue que creó al hombre con facultades semejantes a las de él. Dios tiene voluntad, Dios tiene pensamiento, tiene razón, Dios tiene juicio, Dios tiene emociones. Nosotros creemos que Dios no se emociona. Dios se emociona. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué? Alegría en los cielos. Sí, Dios, los ángeles se ponen alegres. Dios se emociona. ¿Ustedes no ven que Cristo, además de ser hombre, era Dios y lloró en el monte de las Olivas? ¿Se acuerdan? Se sentó ahí y lloró sobre Jerusalén. Entonces el hombre es semejante, es parecido a Dios, es la imagen de Dios en esos aspectos. Porque noten que no dice del reino animal, el elefante no tiene la imagen de Dios, el perro no tiene la imagen de Dios, porque esos animales no tienen capacidad volitiva, no tienen voluntad, ni tienen raciocinio. Y el hombre tiene la facultad de pensar, de hacer, y tiene el don de la palabra también. El hombre es. Y saben, hermanos, yo esta noche quisiera decirles a ustedes, y voy a mostrarles esto. Miren el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto que dice así? Resulta que los que escribieron la Biblia la escribieron por allá en un idioma que hace 6.000 años y pico, que se llama hebreo, es un idioma hebreo. Y en el idioma hebreo la palabra crear, esta palabra significa traer a la existencia algo de la nada, de la nada. Cuando un carpintero hace una silla, él hace la silla, pero él ya tiene clavos, tiene madera, tiene todo eso. O sea que el carpintero hace una silla, pero de una materia preexistente, que ya existía. Y siempre que el hombre va a hacer algo, lo hace de algo que ya existía. Si usted hace una jarra de barro, ya está la tierra y el agua, ¿o no? Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, no existía nada. Por eso Dios trajo de la nada. Y el único que tiene la capacidad de crear de la nada es Dios. Y lo interesante, lo hermoso que hay aquí, en el versículo 26 y 27, note lo que dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice Dios: varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y usa la palabra hacer de la nada, pero resulta que aquí no está haciendo de la nada, porque vamos al 2:7, al capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Y noten lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. O sea que cuando Dios crea al hombre, lo hace de tierra, y ya la tierra existía. Y porque ahora usa el mismo verbo crear que usó al comienzo. Si el hombre no está siendo traído a la existencia de la nada, ya está traído de una materia preexistente que es el barro. ¿Y qué querrá decirnos Dios de eso? Pues vean, hermanos, Dios lo que está diciendo aquí es que va a traer a la existencia algo novedoso, algo especial, algo que no existe en todo el universo, que es el ser humano. La criatura más preciosa, la criatura más grande del universo, el hombre, es hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Por eso usa ese verbo crear, porque Él no va a traer al hombre de la nada, pero va a traer algo novedoso que no existe en el universo, que es la raza humana. Y mis hermanos, cuando yo entendí esto, créanmelo, dejé de andar con la cabeza agachada. Porque uno, cualquier cosita
le baja a uno como la estima propia, ¿no? Y usted vea la cantidad de gente que anda deprimido, en estrés, destrozado, no le da ganas de vivir, como que yo soy un parche en este mundo que no tiene significado, que no vale nada. Ustedes supieran lo que vale el ser humano. Y si ustedes todavía no me creen lo que yo les estoy diciendo, de tanta valía era el hombre para Dios, que Dios estuvo dispuesto a encarnarse, venir a la tierra, sufrir el oprobio que sufrió, por rescatar a su criatura, al hombre. Eso es lo que vale usted y yo. Y si usted quiere saber cuánto vale, párese al pie de la cruz y vea cuánto vale. Vale lo que vale Dios, la vida de Dios. Dios derramó su vida en el Calvario por usted y yo. ¿Cuánto vale el ser humano? Y nosotros, vean el valor que nos tenemos. Convertimos nuestra nariz en una chimenea, fumando tabaco. Nuestros oídos, un aparato ahí de resonancia para escuchar música diabólica y cuantas cosas. Nuestros ojos para andar viendo cosas que no debemos ver. Nuestra lengua para hablar cosas que no debemos hablar. Y volvemos nuestro estómago un estanco de aguardiente, ¿cierto? Y vean cómo anda la gente por las calles, perdida la conciencia, fumando marihuana, bazuco, cocaína y no sé cuántas cosas. La gente perdida porque el hombre creyó que no vale nada, no vale la pena vivir. No, mis hermanos, Dios creó al hombre como algo especial. Y en esta noche tenemos que quedar claros por qué Dios nos trajo a la existencia. En las clases de teología, siempre, cuando uno entra a enseñar, a explicar las doctrinas bíblicas y llega uno a ese tema del origen del mal, siempre que fui profesor, siempre que estuve en ese tiempo, cuando entraba al tema del origen del mal, lo primero que le leía la mente a los muchachos: pastor, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Si Dios sabía que el diablo iba a pecar, Lucifer iba a pecar, ¿para qué lo creó? Es la pregunta, ¿para qué? Y verdad, ¿no? A primera vista, pues parece como muy lógica la pregunta. ¿Para qué me creó Dios? ¿Para qué creó Dios al hombre y sabía que iba a caer en este pecado y lo horrendo que se vive en este mundo? Esa es la pregunta. Pero esta noche van a ver ustedes por qué. ¿Por qué? Vamos a Isaías capítulo 43, versículo 7, para que vean por qué Dios nos creó. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Dios nos creó? Isaías capítulo 43, versículo 7. He aquí que todos los llamados de mi nombre para gloria mía, ¿qué? Los he creado. Oye lo que dice. He aquí que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. En otras palabras, parafraseando el versículo, digamos: he aquí que todos los que yo traje a la existencia los traje para gloria mía. Para eso. ¿Cuál es el destino del hombre en este planeta? Ser gloria de Dios. Eso es el destino nuestro, ser la gloria de Dios. Y cuando nosotros logramos desarrollar ese concepto, los filósofos dicen que cuando el hombre logra contestar estas tres preguntas, será un hombre feliz. ¿De dónde vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Cuando el hombre logre contestar acertadamente esas tres preguntas, será un hombre feliz. Pero miren ustedes, mientras el hombre crea que él viene del mico, no será feliz. Y que está en este planeta por el azar. Por allá hubo una explosión, una partícula, no sé qué, y tuvo todo un proceso evolutivo hasta que llegó al hombre. Mire, yo me escuché un relato muy interesante. Entonces, la creación fue una explosión de una nebulosa,
Y entonces esa explosión, una partícula cayó por allá como en una playa, parte húmeda, y se convirtió en una ameba, y eso fue dando y de invertebrado pasó a ser vertebrado, y fue dando un proceso hasta que se convirtió en un mico, y el mico con el tiempo le cayó la cola y el pelo y apareció el hombre. Es como el mico es tan parecido, ¿no? Entonces mientras el hombre tenga ese concepto de su raíz, de su origen, mantendrá un vacío en su alma terrible. Y por eso en el mundo hay tanta infelicidad. Y por eso los que van a la universidad y creen en esas teorías, entonces se vuelven locos. Y luego le dan piedra a todo el mundo en las huelgas. Y cuando el hombre cree que vino aquí a este planeta así por el azar, entonces el hombre no tiene certeza para nada. El hombre vive en un vaivén para allá y para acá y no encuentra salida del túnel. Y por eso el hombre se encuentra en un callejón sin salida, en un dilema que no puede resolver, porque no sabe por qué está aquí. Y como no sabe tampoco para dónde va, vive dándose contra las paredes. Mis hermanos, pero en esta noche estemos claros. La Biblia arranca diciendo que nuestras raíces son de origen divino, que a usted lo hizo un Dios maravilloso, sabio, todopoderoso, y que usted es la imagen de ese Dios, y por eso es que usted es tan inteligente y tan bonito y tan bonita. La gente cree que ser bonito es no tener la nariz gorobeta, ¿no? Ser hermoso es tener el carácter de Dios, la hermosura y la belleza. Si nosotros pensásemos eso, dejaríamos de estar donde el cirujano plástico. ¿Ah? La belleza es ese carácter de Dios en nuestra vida. Y yo sé que estoy aquí porque me trajo Dios para que fuera ¿qué? Su gloria. Y que yo voy rumbo a un mundo donde por la eternidad, con el rescate que Dios me da, por la eternidad seré feliz en la presencia de Dios. Eso es lo que creemos, lo que estamos aquí en la Biblia. Y vamos a ver esta noche eso. Si eso es verdad que fuimos hechos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios nos hizo para que fuésemos su gloria? ¿Cuántos estuvieron el sábado aquí en la mañana? ¿Quiénes estuvieron? Muy bien. Los que estuvieron el sábado aquí en la mañana se dieron cuenta que Dios fue calumniado en el cielo, ¿sí o no? Fue calumniado en el cielo. Y que como Dios fue calumniado en el cielo y Satanás se arrastró la tercera parte de los ángeles, a los ángeles y a los mundos no caídos les quedó un interrogante grandísimo en sus mentes. Grande, porque Dios expulsó a Satanás con todos sus secuaces del cielo, la tercera parte. Y entonces a los ángeles les quedó un interrogante muy grande. Bueno, ¿será verdad que Dios es justo, es bueno, es abnegado, es amor? ¿O hay algo envuelto aquí en este misterio? Y Satanás le sembró a los ángeles en la mente y a los mundos no caídos que Dios era un injusto, que había puesto una ley imposible de cumplir y que por eso ellos habían caído en el pecado porque no han podido obedecer esa ley y que lo mismo le iba a pasar a ellos. Y hermanos, desde antes de que Dios creara un solo ángel o cualquier criatura en el universo, Dios ya había hecho un plan de rescate para la humanidad y para los ángeles. Para los ángeles el plan de rescate era que si ellos se arrepentían y abandonaban su idea de todo corazón, Dios los volvería a su puesto, para los ángeles. Y para el hombre, si el hombre caía, entonces si el hombre se arrepentía y volvía a Dios, Dios estaba dispuesto a venir a encarnarse y morir y salvarlo. Ese era el plan para el hombre. Pero vean ustedes, como esa calumnia fue tan grande, noten ustedes
que aquí ustedes ya conocen estos textos. El texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice San Pablo a Timoteo que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado en el mundo, recibido en el Espíritu, arriba en gloria. Pero grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Es Dios. Y Dios va a mostrarle a los ángeles y a los mundos no caídos, a todo el universo, con su encarnación, con su vida perfecta en la tierra y con su muerte en la cruz del Calvario. Dios le va a mostrar, oigan bien, Dios que se encarnó, Dios le va a mostrar al universo que Dios sí ama y que Dios sí es abnegado, que Dios está dispuesto a negarse a sí mismo para salvar a una criatura que fracasó. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Escuchen bien esto. Como Dios sabía que Lucifer se iba a arrastrar a la tercera parte de los ángeles e iba a quedar esa mancha en el universo, esa incógnita con él, Dios se propuso traer a la raza humana, escuchen bien esto, y voy a decirlo así bien serio para que me lo crean. Dios se propuso crear la raza humana para repoblar el cielo y ocupar las vacantes de los ángeles que habían caído. Usted que está sentado esta noche aquí y que ha aceptado a Jesús, y yo que estoy con usted esta noche aquí y he aceptado a Jesús, me espera el destino eterno de ocupar la vacante de uno de esos ángeles que cayeron. Para eso creó la raza humana. Y entonces Dios, al crear a la raza humana, por eso es que en el Edén le coloca un árbol de la ciencia del bien y del mal y un árbol de la vida. Y noten, ustedes leen el capítulo 2, versículos 8 y 9 de Génesis 2, se van a dar cuenta que esos dos árboles estaban en el centro del Edén. Y yo creí que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba por ahí en un rincón escondido, y el que estaba en el centro para que lo viera Adán y comiera a cada hora era el árbol de la vida. No, los dos estaban en el centro. Y el hombre, cuando dice no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, de todos los árboles podrás comer menos de este, Adán ahora fue puesto con Eva en medio de los dos árboles, y Adán ahora tiene que tomar la decisión, oigan bien, no de comer de este ni del otro, tiene que tomar la decisión si le va a creer al diablo o le va a creer a Dios. Eso es lo que está implícito ahí. No es simplemente comerse una fruta, la fruta es lo concreto de lo abstracto que es la idea de creer y de confiar en Dios. Y el hombre tiene que tomar la decisión: ¿le creo a Dios o le creo al diablo? Y si el hombre le hubiese creído a Dios de una vez en el Edén, ya este problema se hubiese resuelto. Y ya la humanidad, escuchen bien, si Adán le cree a Dios, vean lo que hubiera ocurrido. Escuchen bien esto. Isaías 45:18. Isaías 45:18. Si hubiese ocurrido eso, dice Isaías capítulo 45, versículo 18, dice el profeta Isaías que Dios no creó la tierra en vano, sino que la creó para que fuese ¿qué? Habitada. Dice así, Isaías 45:18, que los que se quedan como dudando. He aquí que Dios creó la tierra y no la creó en vano, la creó para que fuese creada, para que fuese habitada, pero para que fuera habitada por seres santos, no de pecadores como está ahora. El ideal era que el hombre no pecara, le creyera a Dios y entonces
poblara la tierra de seres santos, y esa población pasaría a formar parte de la familia del cielo y ocupando la vacante de los ángeles. Dios iba a repoblar el cielo con esa humanidad. Ay, pero el hombre le creyó al diablo y cayó. Pero Satanás no podrá desviar el propósito divino. Y Dios dijo: no frustrará mi propósito, cumpliré el propósito de repoblar el cielo con seres santos. Y entonces dijo: ahora yo me encarno, vivo, pago el precio, y el que acepte mi justicia lo salvaré. Y entonces esos pasarán al plan original que tenía de repoblar el cielo. Vamos a mirar lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Miren ustedes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 al 9. Apocalipsis 12, perdón. 12, 7 al 9. Ahí está explicándonos a nosotros lo que pasó. Ustedes lo saben. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon con él. Pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero vayamos al versículo 3 y 4. Dice sus ángeles, pero a ver cuántos ángeles. Entonces apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo cuando naciera. Escuchen bien, el dragón, ya explico acá, que es el diablo, la guerra en el cielo, y que arrastró los ángeles, y aquí dice la tercera parte de los ángeles. Y escuchen bien, con la cola se los arrastró. Si usted lee Juan 8:44, note que Jesús dice que Satanás desde el principio es homicida y mentiroso, y cada vez que habla de sí, habla de su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Si Satanás es mentiroso y padre de mentira desde el comienzo de su existencia, entonces la cola, como viene a la espalda, atrás, lo que quiere decir es que se arrastró los ángeles a traición con engaño. ¿Y cuál fue la traición? Que a los ángeles se les envolvió la mente y dejó una tremenda nebulosa oscura alrededor de Dios, y Dios quedó como en una tembladera en el cielo. Y si ustedes quieren ver que esto es verdad, ¿eso es verdad? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11 y 12. 1 de Pedro 1, 11 y 12. Y todo esto lo ilustró Dios en el santuario cuando colocó 2 querubines mirando con expectación hacia el arca, hacia el interior del arca. 1 de Pedro 1, 12. Dice el apóstol Pedro: está hablando de los profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento y escribieron acerca de ese misterio, y dice: a ellos les fue revelado, a los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Anhelar mirar de los ángeles es anhelan conocer, eso es lo que quiere decir aquí. Los ángeles en el cielo anhelan conocer, descifrar el misterio del plan de la salvación, lo que Dios ha hecho por la humanidad, hasta dónde llegó Dios. Eso es un misterio para los ángeles. Tan grande es ese misterio que la causa para que se operase ese plan de la salvación fue la mentira, la calumnia que Satanás tuvo contra el carácter de Dios. Y ahora Dios se propone con la humanidad
desmentir al diablo y aclarar el problema del universo. Ustedes y yo que estamos esta noche aquí, estamos aquí porque el Espíritu de Dios nos trajo aquí, porque Dios quiere que ustedes y yo nos convirtamos en los instrumentos que le aclararán al universo que Dios es justo y que Dios es todopoderoso. Qué destino tan grande el de la humanidad, que yo me convierta en un instrumento de aclararle al universo quién es Dios. Vean qué interesante. Qué valor tiene el ser humano redimido. Y vayamos a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Versículos 8 y 9. Y aquí Zacarías da una profecía que está en perfecta armonía con Apocalipsis 12, 3 y 4. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Ve lo que dice Dios aquí. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas de ella y perecerán. Esas palabras dice aquí, he aquí que de la humanidad dos partes serán cortadas y una tercera parte quedará. Versículo 9. Y meteré la tercera parte en el fuego y los refinaré. ¿O no? ¿Así dice o no dice? La tercera parte que quedará, que se salvará, dice, los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, y diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. La tercera parte de la humanidad, Dios la meterá en crisis, en fuego, la refinará, la purificará, y Dios le responderá a sus oraciones y a sus arrepentimientos, y ese pueblo dirá, este es el Señor y es mi Dios. Vamos a Apocalipsis, ahora sí, volvamos a lo de anoche para que vean qué hermoso es esto. Vean qué hermoso es esto. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 1. Este capítulo 18 está hablando del ángel que va a reforzar el mensaje del tercer ángel, y los que vinieron anoche vieron clarito que esta es la lluvia tardía que madurará el fruto para la siega. ¿O eso no? Pero vea lo que dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue ¿qué? Iluminada con su gloria. He aquí que los he creado para mi gloria, y aquí va a ser alumbrar el mundo con su gloria. Es que esta última generación que va a entrar en esa crisis tan grande, va a ser la portadora al máximo de una maduración en su carácter, donde será esplendoroso el carácter de Dios en ellos. Por eso llevan en su frente escrito el nombre de Dios, y el nombre de Dios significa ¿qué? El carácter de Dios. ¿Lo decíamos anoche, no? ¿Lo vimos o no lo vimos? Y hermanos, escuchen bien esto. Por eso es que Dios ha hecho esta revelación, para que la última generación vaya preparada en este pueblo que tiene las verdades, que le darán esa visión para acercarse a Dios y asemejarse a Dios con ese mensaje que tiene esta iglesia.
decir algo esta noche. Para nosotros puede ser un motivo de trampa, Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Adventistas porque esperamos el advenimiento de Jesús, ¿cierto que sí? Del séptimo día porque guardamos el sábado. Y sabe que sí puede ser una trampa, porque nosotros podemos estar condicionados a enrumbar nuestra mente con una visión futurista y esperando la segunda venida de Cristo, y nos olvidamos del presente, embargados por ese futuro. Y entonces algunos en la iglesia han llegado a la conclusión: desde que conocí mi abuelo me decía que Cristo venía mañana, pasado mañana, y ya van como 50 años y no ha llegado. Y entonces se desilusiona, dice: no, este mensaje es un engaño. Cuidado, porque les voy a decir algo. Ustedes no se dan cuenta que el apóstol Pablo decía: nosotros los que estemos vivos cuando Jesús venga seremos transformados. ¿Han leído ese texto? Y cada profeta, cada apóstol, cada seguidor de Jesús, cada hombre de Dios en el Antiguo Testamento siempre vivió el mensaje ya, nunca para el futuro. ¿Por qué? Porque resulta que puede que tú y yo no estemos presentes cuando Cristo venga en gloria. No. Y puede salir esta noche aquí del templo y mañana amanecer en dirección a Campos de Paz. ¿Sí? Eso nos ocurre a muchos. Lo que está diciendo Dios es que nuestros ojos deben estar conectados al evento de la segunda venida de Jesús, pero esa segunda venida de Jesús tengo que vivirla ya, no mañana. Porque si yo me muero ya, mi oportunidad se acabó ya. Y cuando resucite, voy a resucitar en la inmediata presencia de Cristo, el día de la resurrección. Entonces yo debo vivir el futuro ya, pero ese futuro me debe hacer vivir el presente ya. Y por eso nuestra decisión tiene que ser ya. Y cuando digo ya, no es esta noche que tomen la decisión, sino que todos los días debemos renovar nuestra decisión con Dios. Cada día, inmediatamente usted se levante, debe renovar su decisión con Dios de vivir ese día también como lo vivió ayer y mejor. Cada día tiene que haber una renovación del pacto con Dios, cada día, e ir en un progreso cada día, porque la santificación es una obra de toda la vida. Y 2, séptimo día, adventista del séptimo día. Y entonces yo, el séptimo día, Biblia debajo del brazo, himnos en el templo, oraciones, sermón va, sermón viene, estudios bíblicos. Y los otros 6 días sí puedo escuchar música metálica, verme la pornografía que me pueda ver. ¿Qué es eso? Y le cabe bien ese nombre del séptimo día, porque vivimos el séptimo día. Y los 6 días de la semana, ¿qué? Es tan idéntico que yo ponga mi mirada al futuro, a la segunda venida de Cristo, pero que eso tenga un impacto, un efecto que me haga vivir ya la verdad. Y tiene un impacto tan grande la santidad del sábado, que el sábado, cuando yo me recoja en la presencia de Dios, me llene de poder, de santidad, de influencia de Dios, para vivir los 6 días de la semana con esa santidad. Que cada día mi mente vive embargada por la mente de Dios, por la santidad de Dios. Pero vayamos más todavía. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Es lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante para que vean qué belleza, qué belleza. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Con qué destino nos trajo Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Y antes de que avance les voy a decir, usted aparecerá ante Dios sin mancha, sin arruga y como si nunca hubiese pecado. Es porque usted aceptó a Jesús y el Padre tiene en cuenta la justicia de Jesús, y usted se salve por la justicia de Cristo. Y como la justicia de Cristo es sin mancha y sin arruga, esa justicia es la que lo salva a usted. Pero dice Pablo, nos bendijo en Cristo, dice Pablo. Sigamos aquí. 5, versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pero el versículo 6 está el meollo. Y si ustedes esta noche logran grabar bien clara esa idea, serán sempiternamente justos y santos y felices. Ve el versículo 6. Versículo 6. ¿Para qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos sin mancha en la justicia de Cristo. Y nos predestinó Dios para ese destino tan maravilloso, por el beneplácito de su voluntad, la palabra para es el propósito, para alabanza, oiga bien, para que ustedes y yo fuésemos la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado que es Cristo. Ustedes y yo, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes y yo, al entregarnos a Cristo y Cristo rescatarnos y salvarnos, por motivo de ser redimidos, de ser salvos, por la generosidad de Dios, por esa gracia maravillosa, Dios será ensalzado, glorificado por la eternidad, por la capacidad que Dios tuvo de ser generoso. Por eso, y ustedes y yo, cuando aparezcamos en el cielo ante el universo, la gente va a ver la grandeza del amor y de la generosidad de Dios, y por eso Dios será alabado, y ustedes y yo seremos el trofeo de Dios por el cual será alabado. Y ahí es donde nosotros vindicaremos el carácter de Dios y desmentiremos las calumnias de Satanás, y Dios muestra, y nosotros seremos los que en el universo estaremos como trofeos mostrando de que Dios sí era amor, y que era justo, y que era abnegado, y que estaba dispuesto a darse por su criatura. Y la felicidad más grande suya y mía es saber que yo aproveché la oportunidad que Dios me dio. Todo ser humano que viene a este planeta lo trae Dios a la existencia para darle la oportunidad, si Él quiere, convertirse en un instrumento que le reporte alabanza y gloria por la eternidad. Eso es la oportunidad que Dios nos quiere dar. Hay alguien aquí esta noche que seguramente ha pasado un momento de crisis, que le ha parecido que vivir no vale la pena. A veces un joven, cuando pierde la novia, le parece que perdió todo lo de mayor ilusión en su vida, o viceversa, la novia o el novio, o el esposo o la esposa al esposo, o el amigo a la amiga, y ponemos toda la valía en ese objeto. Mis hermanos, cuando logremos enfocar esto de Dios y saber cuál es mi destino
¿Y en dónde está la grandeza que yo persigo? La grandeza que yo persigo es cada día entregarme más y más a Dios. Esa es la grandeza que yo persigo, y de parecerme más y más a Dios en su carácter. Y entonces que Cristo tome el control de mi vida, me dirija mi existencia en este planeta, y que yo no vea ni oiga sino las cosas que le agradan a Dios, y entonces me constituyen ese instrumento que vindicará el carácter de Dios, porque Dios será alabado, glorificado, porque yo soy el objeto de su gracia y de su amor. O alguien está esta noche aquí, seguramente no ha encontrado trabajo. Así hay personas en la iglesia y creen que como no encuentra trabajo, entonces no vale la pena vivir. No, hermanos, despertemos a esa verdad tan grande, que Dios nos trajo a la existencia para darnos una oportunidad de ser su gloria, de ser los que vamos a aclarar el conflicto en las manos de Dios, y que el mundo quedará aclarado y Satanás quedará desmentido en sus falsías, y nosotros entonces heredaremos un mundo de felicidad por la eternidad con ese Dios maravilloso. ¿Hay alguien esta noche que quisiera decirle al Señor: gracias, gracias por haberme traído a la existencia y darme esta maravillosa oportunidad, y que tú me vas a dar una vacante de esos ángeles que cayeron? Que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer en esta verdad, y cada día avanzar más y más en el camino de la santidad, hasta cuando Dios me recoja o me meta en la crisis final, y entonces me refine y me encuentre con Jesús.